En el episodio 18 de Bahar, Timur, testigo del mágico momento entre Bahar y Evren, se ve envuelto en un aprieto por la ira. Bahar intenta ocultar la noticia del embarazo de Seren mientras intenta mantener su relación con Evren. Timur y Süreyya se dan cuenta de que están del mismo lado, y el destino los une de una forma divertidísima. En el hospital, la pregunta de qué asistente irá a Inglaterra cobra gran importancia. La beca revela un ganador sorpresa, y la celebración está llena de nuevos dilemas y sorpresas. El episodio 18 intensifica simultáneamente las tensiones emocionales y éticas de Bahar, donde los deseos, miedos y juegos de poder reprimidos de los personajes se hacen evidentes de la noche a la mañana, y el ritmo se acelera gradualmente. La esencia del episodio es la primera visión del vínculo cada vez más profundo entre Bahar y Evren, es decir, la revelación de esta relación no solo al público, sino también al testigo más crucial de la historia, Timur. Este momento de avistamiento no solo provoca una explosión de celos, también altera el equilibrio de poder a lo largo de la narrativa. Porque cuando Timur se enfada, no solo daña a quienes lo rodean, sino que también idea estrategias para acorralarse. Este episodio marca un punto de inflexión donde Timur hace precisamente eso. Su orgullo y su necesidad de control lo llevan a una ecuación de ganar-perder. Por parte de Bahar, sin embargo, existe una doble presión: mantener en secreto la noticia del embarazo de Seren y proteger la intimidad entre él y Evren, este frágil vínculo aún sin nombre, de la interferencia del mundo exterior. Los dos ejes fundamentales que han definido el carácter de Bahar durante largos periodos, el sentido de la responsabilidad y la necesidad de felicidad subjetiva, experimentan su conflicto con mayor crudeza en este episodio. Mientras que el secreto de Seren atrapa éticamente a Bahar entre la privacidad de una paciente atendida / una joven de quien es jerárquicamente responsable y el orden familiar / disciplina institucional, su atracción por Evren la empuja a una tercera trampa: ser el sujeto de su propia vida y gestionar las expectativas de los demás. Lo fascinante para el público es que la serie no reduce estos dos encuentros a un melodrama escandaloso, sino que narra la voz interior de Bahar a través de expresiones faciales, pequeños movimientos de sus manos y, sobre todo, la duración de su mirada. La forma en que los ojos de Bahar se levantan del suelo, captan los de Evren y luego se retiran de inmediato, transmite más que la suma de las frases no pronunciadas. Cuando Timur presencia el momento mágico de Bahar y Evren, en realidad ve dos cosas simultáneamente: la valentía de la mujer que ama para trascender los límites que él mismo ha impuesto y la reducción de su propia esfera de poder, matrimonio, familia, prestigio hospitalario. ¿Qué provoca la ira de Timur? Lo intrigante no es simplemente su papel de marido engañado, sino la ruptura simultánea de sus privilegios de clase, su jerarquía profesional y las normas masculinas. Por lo tanto, no dirige su ira únicamente a Bahar o Evren, intenta restablecer el orden controlando el entorno, las reglas y los rituales. Esto inevitablemente lo lleva a acorralarse. Porque en el mundo de la serie, el orden ya no es simplemente una cuestión de principios impuestos por alguien: los sueños de las jóvenes asistentes, los derechos de los pacientes, el deseo de subjetividad de las mujeres y la insistencia en hacer lo correcto sugieren un nuevo contrato social. Cuanto más ignora Timur este nuevo contrato, más errores comete. Por eso, la comprensión de Süreyya y Timur de que están del mismo lado es una jugada inteligente desde una perspectiva narrativa. Esta unión no es un encuentro romántico, sino una alineación estratégica. Ambos representan las normas de una época: control, etiqueta, tradiciones institucionales y conceptos de vergüenza y reputación. Sin embargo, el tono. Las escenas también revelan el humor inesperado que surge al yuxtaponer a ambos. Porque el fluir de la vida no solo juega malas pasadas a quienes tienen planes serios, sino que revela las vulnerabilidades que se esconden tras sus planes aparentemente perfectos. La yuxtaposición de las sutiles frases pasivo-agresivas de Süreyya con las reacciones directas, a veces escandalosas, de Timur crea una comedia de errores. Esta comedia no aligera la carga dramática del episodio, al contrario, magnifica la humanidad subyacente a la tensión. Las transiciones entre donde ambos personajes tienen razón y donde se equivocan no fijan la empatía del público en un solo frente. El embarazo de Seren se narra en el triángulo de la juventud, la política corporal y la ansiedad profesional. La serie considera el embarazo no solo como un elemento escandaloso, sino como una decisión futura, una negociación de identidad y una relación de poder. La mirada de Seren refleja tres emociones simultáneamente: alegría por la vida que crece en su interior, miedo por las repercusiones de revelarlo, y culpa por pensar que podría perturbar los planes de otros.
El esfuerzo de Bahar por guardar su secreto refuerza la idea de solidaridad femenina de la serie, pero esta solidaridad no se idealiza. Todo secreto tiene un contexto ético y legal. En la jerarquía hospitalaria, ocultar información no se limita a 2 personas, puede afectar los procesos de toma de decisiones, las cadenas de responsabilidad e incluso la seguridad del paciente. El episodio explora con audacia esta zona gris. ¿Qué es correcto? ¿Correcto desde la perspectiva de quién? ¿Correcto en qué momento y con qué información? No hay respuestas claras a estas preguntas. La serie nos enseña a hacernos preguntas. La postura de Ebren se enmarca en los ejes de la madurez emocional y la ética profesional. Al ser retratado como un hombre que no oculta abiertamente su afecto por Bahar, pero que tampoco la obliga a dar una explicación por decisión propia, se establece un realismo relacional que evita las trampas fáciles del melodrama. La calma de Ebren no es una coraza que disimula el miedo y la timidez, es una combinación de compasión, paciencia e impulsividad controlada. Lo que lo hace cautivador es su respeto por las vulnerabilidades de Bahar y su negativa a imponer la velocidad. Esta actitud contrasta con el comportamiento controlador de Timur y agudiza el dilema estético fundamental del episodio: ¿se gana por la fuerza o por la espera? La espera de Ebren no es pasividad, es respeto por la subjetivación de Bahar. La yuxtaposición del problema de las becas en el Reino Unido con todas estas tensiones personales en el hospital revela la inteligencia estructural del episodio. Aunque las oportunidades profesionales parecen insignificantes a la sombra de sus dramas personales, en realidad definen a los personajes. La beca otorgada a un nombre sorpresa altera la percepción interna. ¿Quién se la merecía? La pregunta no se reduce simplemente a mediciones de rendimiento, calificaciones de exámenes o cálculos de antigüedad. La serie también explora el trabajo invisible, la brecha generacional y los problemas de transparencia en las relaciones entre profesores y estudiantes. El nombre sorpresa es un residente cuya voz probablemente se escucha menos, a menudo en la sombra, pero que asume la responsabilidad en momentos críticos. Esta elección altera la sensación de justicia jerárquica existente y desencadena nuevas facciones entre los residentes. Aquí es donde se alimenta la tensión de la escena de celebración. La promesa de Bahar a Seren es la columna vertebral ética del episodio. Decir "te protegeré" no es fácil, es arriesgarse. El precio de este riesgo es provocar la ira de Timur, hacer aún más visible su relación con Ebren y crear una sutil ruptura en las redes de confianza dentro del hospital. La serie muestra que este precio no se paga con heroísmo romántico, sino con vacilaciones, pequeños tropiezos y a veces silencio. Bahar no es una figura de rectitud absoluta, es una persona real que se esfuerza por expandir el ámbito de lo posible dentro de sus limitaciones con el mínimo daño. La postura de Ebren se vuelve aún más clara al final del episodio: no busca la victoria, sino el momento y el lenguaje adecuados. Esto puede generar en algunos espectadores la sensación de que debería presionar más, entrar en acción. Pero a medida que la serie presenta a Ebren no como un conquistador, sino como un compañero, el camino de subjetivación de Bahar parece más auténtico. El enfoque de Ebren hacia sus asistentes, especialmente durante las tensiones que surgen tras la concesión de la beca, es un liderazgo sereno. Escucha los procesos, distingue las objeciones legítimas y busca comprender los arrebatos emocionales en lugar de juzgarlos. Esta actitud contrasta marcadamente con la presión de Timur para gestionar la crisis.